Bien, y como último tema de la clase de hoy, ¿sí? Voy a estar introduciendo un poco lo que es la interpolación, ¿sí? Y en particular vamos a estar viendo el método de interpolación de Newton, ¿sí? Que es un método de interpolación polinómica. Bien, la cuestión es la siguiente, ¿sí? Hasta ahora lo que nosotros habíamos visto era cómo hacer un ajuste, ¿sí? Un ajuste, lo que intentamos hacer, o lo que queremos hacer con un ajuste, es buscar un modelo que nos explique cómo es el comportamiento de nuestros datos, ¿sí? O que represente de la manera más fiel el comportamiento de nuestros datos. Esto a nosotros nos va a permitir, de alguna manera, ver datos nuevos, o datos donde no pudimos medir, pero de cierta forma nos va a permitir a nosotros entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Con el fenómeno que nosotros estamos observando, ¿sí? Ahora, en cambio, ¿sí? La propuesta es distinta. Cuando trabajamos con interpolación, lo que queremos hacer es encontrar nuevos valores en función de los valores que ya tenemos, pero no nos importa tanto entender el modelo que está pasando por detrás, ¿sí? Queremos hacer algo más fácil que nos permita a nosotros interpretar o inferir un valor que podría tener una variable determinada en función de otra, ¿sí? Sin la necesidad de entender completamente el modelo que hay por detrás. Las dos cosas son útiles, ¿sí? Los ajustes y las regresiones se utilizan muchísimo cuando uno intenta entender el problema, y la interpolación se utiliza cuando uno tiene datos y ajustar un modelo no es el fin, sino que el fin es decir, bueno, yo necesito predecir valores nuevos. ¿Sí? Entonces, para interpolación la idea es esa. Antes de pasar con las diapositivas y eso, nada, quiero proponerles que hagamos un ejercicio mental un segundo. ¿Sí? Ok, no. No sé qué fue eso. Bien, perdón. ¿Sí? Si nosotros tenemos, vamos al caso más fácil, un conjunto de dos datos, ¿sí? X1, Y1, X2, Y2. ¿Sí? Y ahora les digo, yo quiero saber cuánto vale Y para un X que está acá, justo en el medio de estos dos. Lo llamo X. ¿Cuánto vale para ustedes el valor de Y para este X? Hagámoslo fácil. Esto vale 1, esto vale 2, esto vale 2 y esto vale 4. Y este X es 1,5. Ustedes miran estos datos así. ¿Qué es lo primero que me dirían? 3. 3. ¿No? Ustedes dicen, bueno, si esto vale 1,5, sí. Yo lo que tengo acá, de cierta manera, o lo que estoy viendo son estos dos puntos. Me imagino que hay una recta que pasa por esos dos puntos y busco la intersección del valor de X que a mí me interesa con esa recta. ¿Sí? Hago esto, vengo para acá, choco con esta recta y ahora me muevo horizontalmente, ¿sí? Y ese es mi valor, ¿no? Esto es lo que uno hace a ojo, ¿sí? Dice, bueno, si para 1 vale 2 y para 2 vale 4, me imagino que para 1,5 vale 3. ¿Sí? Bueno, esto es el concepto de lo que es una interpolación, ¿sí? Y esto es lo que se conoce como interpolación lineal, porque agarro dos puntos, dibujo una recta que pasa por esos dos puntos, ¿sí? Y busco el valor para el cual a mí me interesa en la coordenada X, qué valor va a tener la coordenada Y en esa recta. ¿Sí? Esto está bien. La respuesta 3 es la respuesta intuitiva y obvia. Ahora, ¿qué pasa si de repente yo vengo y digo, bien, pero no tengo dos puntos, tengo tres? Tengo un X3 por acá, ¿sí? Y X3, la coordenada Y, es esta. Vale 5. ¿Cuánto vale el X para 1,5? ¿Va a seguir valiendo 3? No, un poco más. Claro, ¿por qué? Porque bueno, ahora se imagina que en realidad lo que tiene, a ver, un poco más, un poco menos, un poco más creo que es, ¿no? A ver, ahora lo que se imagina uno es que tiene alguna especie de curva que pasa por estos puntos, ¿sí?
Imagínense que pasa por los puntos. Mi fuerte no es el dibujo, claramente. ¿Sí? Discúlpenme los de Naval, que sí saben dibujar. Es lo que hay. ¿Sí? Va a venir y va a buscar la intersección a ojo de esa curva con este punto, y si se fijan, efectivamente va a dar un poquito más, ¿no? A ojo, estoy haciendo esto. ¿Sí? Me va a dar un poco por arriba de 3. A ver, intuitivamente uno entiende lo que está haciendo. Está diciendo, tengo 2 puntos, pongo una recta, tengo 3 puntos, pongo alguna curva, por ejemplo, una parábola. ¿Sí? Acá la parábola, o sea, puede ser así y tener el vértice en cualquier lado, por acá, por ejemplo, ¿no? Y después empieza a bajar a algún lado. Tengo 4 puntos, pongo una función más compleja. Esa es la idea de interpolación. Es decir, ¿cuántos puntos tengo? Poquitos. ¿Qué hago? Pongo la curva más grande que pueda poner, ¿sí? Y busco la intersección ahí. ¿Sí? Esa es la idea detrás de la interpolación en general. Esto se usa mucho, mucho, ¿sí? Generalmente en robótica. Todas las ramas de la robótica se interpola. En general, para calcular trayectorias, uno propone puntos, ¿sí? Y busca, busca una interpolación que va a ser una curva suave que pase por esos puntos. Ahí se usa muchísimo spline, ¿sí? Es para lo que es la generación de trayectorias. Entonces, nuestra intención acá no es buscar un modelo por detrás que represente cómo se comportan esos puntos, sino es buscar algo que me permita a mí aproximar un valor utilizando valores que ya conozco, nada más. ¿Sí? Entonces ahora no me voy a preocupar por poner un modelo atrás, hacer un ajuste bonito, sino que voy a decir, tengo 2 puntos, pongo una recta que pasa por esos 2 puntos, tengo 3 puntos, pongo una parábola que pasa por esos 3 puntos, y lo que vamos a ver son, en la clase de hoy, una propuesta, ¿sí? Pero en la clase que viene vamos a ver una propuesta distinta y otro método un poquito distinto, pero que nos permitan generar esas curvas que queremos, ¿sí? Entonces, en general lo que vamos a estar haciendo en interpolación, excepto en spline, que vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Es para un conjunto de n puntos ajustar un polinomio de grado n-1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo 2 puntos, puedo definir una única recta que pasa por esos 2 puntos. Si yo tengo 3 puntos, existe una sola parábola que pasa por esos 3 puntos. Si yo tengo 4 puntos, existe una sola función cúbica que pasa por esos 4 puntos. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer acá es tirarle con el arsenal. Si tengo 10 puntos, voy a buscar una función de orden 10. Es una locura, no lo vamos a hacer, no se preocupe. Pero lo que quiero es encontrar una función a mí, ¿sí? Que pase por todos los puntos exactamente, porque lo que necesito es predecir un nuevo valor, no generar un modelo. ¿Sí? Entonces, dicho esto, vamos a ver cómo hacer lo siguiente. Supongamos ahora sí que tenemos 3 puntos conocidos, no 2, porque el de 2 puntos es la recta, es el caso más fácil. Igual vamos a ver un ejemplo seguro. ¿Sí? Si tengo 3 puntos conocidos, 3 puntos me refiero a 3 pares de puntos. x1, y sub 1, x2, y sub 2, x3, y sub 3. ¿Sí? Lo que voy a hacer es buscar la parábola que pase por todos esos puntos. ¿Sí? O sea, que cumpla que mi conjunto A0, A1, A2, tal que A0 más A1 por xi más A2 por xi al cuadrado me dé el y sub i para cada i con i igual 1, 2 y 3. O sea, para cada conjunto de puntos, ¿no? Entonces, si yo planteo esta ecuación para cada valor de i, lo que tengo son de nuevo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Sí? Como lo que yo quiero es encontrar estos parámetros a, ¿sí? Puedo escribir mi sistema de esta forma, ¿sí? Donde me va a aparecer x1 al cuadrado, x1, 1, x2 al cuadrado, x2, 1, x3 al cuadrado, x3, 1. ¿Sí? Multiplicado por mi vector de coeficientes A2, A1, A0, ¿sí? Igualado a un vector de yes. Acá hay una cuestión que es esta matriz que aparece acá. Uno podría resolver este problema, ¿sí? Porque es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, y ya sabemos resolverlo, ¿sí? Igual que hicimos antes. Pero acá sí ocurre un problema interesante, que es que cuando pasa esto, esta matriz que aparece acá suele estar mal condicionada, ¿sí? Suele no ser del todo bonita. En general, esta matriz, ¿sí? Se la conoce como matriz de Vandermonde.
a veces aparece esta matriz, a veces aparece esta matriz traspuesta, a veces aparece 1x1 cuadrado, ¿sí? Pero en general una matriz que tiene un número a distintas potencias en cada fila, se la conoce como matriz de Van der Monde. Es un nombre porque son matrices especiales, ¿sí? Y una de las características de estas matrices es que en general están mal condicionadas, ¿sí? Si una matriz está mal condicionada, vimos en la clase 0, ya se deben haber olvidado, se los recuerdo, ¿sí? Que el condicionamiento de una matriz viene dado por un número que relaciona los autovalores de la matriz y relaciona qué tan cercana a singular es esa matriz, ¿sí? Si el sistema está mal condicionado, lo que nos pasa es que para una pequeña perturbación en nuestro vector de Y, ¿sí? Nuestro vector de coeficientes A se va a perturbar mucho también. O sea, se va a perturbar mucho, ¿sí? O sea, es lo que se conoce como que es un sistema muy sensible. Esto quiere decir que si acá en vez de escribir 1 era 1,1, capaz me cambian los valores de A en orden 10, ¿sí? Una cosa así, porque de repente se va todo el pasto. Habíamos visto algunos ejemplos en la clase 0, ¿sí? Quiero que sepan que esto pasa, entonces acá es donde surgen otros métodos para resolver, ¿sí?, la interpolación polinómica, que no están basados en plantear el sistema de ecuaciones. ¿Ok? Como les decía, esto es, si la matriz está mal condicionada, intenten evitar resolver el sistema de ecuaciones, al menos que tengan una forma de evitar el condicionamiento de la matriz. En general no se aconseja, sí, lo que se aconseja es buscar algún otro método que nos permita solucionar este problema. Acá es donde entra nuestro gran amigo Newton, ¿sí?, que es uno de los que propone un método para interpolar datos, ¿sí?, que es el siguiente. Es lo mismo que me contestó, creo que fue Gustavo el que me contestó, ¿no? Gustavo es 11. Si yo tengo dos puntos, ¿sí?, y quiero saber el valor en el medio de la coordenada x de esos dos puntos, ¿sí?, voy a plantear la recta que me une esos puntos y buscar el punto del medio. O sea, planteo la recta y busco la intersección, al igual que hicimos hasta ahora. Esto, ¿sí?, se puede escribir en ecuaciones de la siguiente forma. Dado un valor x entre x1 y x2, ¿sí?, yo puedo decir que la f de x que yo quiero hallar, ¿sí?, la coordenada y para ese valor x, menos la y1 dividido la x menos la x1 va a ser igual a la y2 menos la y1 dividido x2 menos x1. ¿De dónde sale esta cuenta? Bueno, esto sale de plantear lo que son los triángulos semejantes. Si se fijan, el triángulo que se forma entre x1y1 y x2y2, que es este triángulo que aparece, el triángulo que aparece ahí en negro, ahora lo voy a remarcar en otro color. Este triángulo que aparece acá, que ahora es lila, y el triángulo que dibujé en rojo, que ahora lo voy a dibujar en verde y hacia abajo, porque es lo mismo dibujarlo hacia un lado o hacia el otro. Ese triángulo verde y el triángulo lila son triángulos semejantes. ¿Por qué son triángulos semejantes? Porque comparten un ángulo acá abajo, ¿sí? Entonces, si son triángulos semejantes, lo que yo puedo hacer es plantear, por ejemplo, lo que comparten son triángulos semejantes porque comparten este ángulo alfa, ¿no? Entonces, si yo tengo alguna expresión de este ángulo alfa para el primer triángulo y para el segundo triángulo, las puedo igualar. Por ejemplo, el seno de alfa, ¿sí?, va a ser igual al seno de alfa. O la tangente de alfa va a ser igual a la tangente de alfa. ¿No? Si alfa es igual a alfa para el triángulo 1 y el triángulo 2, el seno de los dos números van a ser lo mismo, ¿no? Porque son el mismo alfa. Entonces, para el triángulo lila, ¿sí?, la tangente es la altura del triángulo lila dividido la base del triángulo lila, pero la altura es i2 menos i1, i2 menos i1, dividido x2 menos x1, que es la base. Y para el triángulo verde, la altura va a ser la f que yo quiero hallar, ¿sí?, menos i1, ¿sí?, dividido x menos x1. ¿Se entiende? Entonces, esta es una forma, si quieren, de construir la recta que aparece acá y buscar el punto de intersección de esa recta con la recta vertical que pasa por X, ¿no? ¿Eso se entiende?
Voy a suponer que sí. Bueno, si despejamos de ahí, podemos plantear que nuestra función fx, lo llamo función porque este x yo lo puse en el medio acá en el dibujito, pero si yo lo moviese más atrás o más adelante, siempre que esté entre x1 y x2, se va a cumplir lo de los triángulos semejantes, tranquilamente, ¿no? Imagínense que ahora, a ver, yo pongo mi x por acá. Si yo pongo mi x acá, el triángulo que se me forma es ese triángulo naranja versus el triángulo negro. Siguen siendo semejantes. Entonces, para cualquier x, si yo este x lo muevo para allá, ¿sí? Lo que estoy haciendo es plantear otro triángulo semejante, ¿sí? A cualquier valor al que yo vaya a parar, que va a ser semejante al triángulo original. Entonces, esta expresión vale para cualquier x acá. Si hago eso y despejo, tengo esta expresión que, si se fijan, es una función, ¿sí? Y la función no es otra cosa que construir la recta que pasa por esos dos puntos, ¿sí? Porque tienen la pendiente, que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, multiplicado por x menos x1 y sumándole el y1, ¿sí? Entonces, cuando x valga x1, este término se me hace 0 y la f vale y1, o sea que estoy parado en este punto. Y cuando x valga x2, este término del paréntesis se me anula con el de abajo, ¿sí? Y me queda i1 más i2 menos i1. El i1 se me va a ir con el i1 y este término vale i2, o sea que estoy parado acá. Y para cualquier valor del medio voy a estar parado sobre esta recta, ¿sí? Bueno, esta expresión se la conoce como polinomio interpolador de Newton. Si me preguntan a mí, no es más que plantear la recta que pasa por esos dos puntos, ¿sí? Es la forma rápida de plantear esa recta, nada más. Y esto nos va a permitir a nosotros calcular, ¿sí? Un valor que sea la interpolación entre un conjunto de dos puntos, o de dos pares. ¿Ok? ¿Hasta acá se entiende? Voy a suponer que eso funciona. Bueno, ¿qué pasa ahora cuando tenemos más de dos puntos? ¿Sí? Bueno, acá viene una propuesta interesante para generar los polinomios, ¿sí? Porque si tenemos dos puntos es una recta, pero si tenemos tres es una parábola, si tenemos cuatro es una cúbica, y así. Es la siguiente. Vamos a plantear el polinomio, ¿sí? Pero lo vamos a plantear con esta forma. Fíjense que acá no se ve, pero lo planteamos con esa forma. O sea, acá lo que estoy diciendo es mi polinomio de grado 3. Segundo, ¿eh? Mi polinomio de grado 3 lo voy a plantear como un término independiente más un término lineal por x menos el punto, el primer punto, ¿sí? Más otro término, ¿sí? Que va a ser el término cuadrático multiplicado por un término, ¿sí? Que tiene x al cuadrado. Bueno, si volvemos un segundo para atrás, volvemos un segundo. Ay, ¿cómo? Volvemos un segundo para atrás, acá tenemos lo mismo, ¿no? Porque tenemos un término independiente más un término que acompaña al término lineal. Bien. Fíjense que la condición de este término lineal es que cuando x valga x1 se anule para que cumpla con que pasa por este punto. Bueno, acá hacemos lo mismo, con la única diferencia que lo que vamos a buscar es que estos dos términos se anulen, ¿sí? Cuando x sea x1, y este término se anule cuando x sea x2. De esta forma, ¿sí? Va a ser relativamente fácil calcular cuáles son estos b que nosotros queremos hallar. Acá lo llamé b, discúlpenme por la confusión, ¿sí? Acá lo llamé a. La idea es la misma, son los coeficientes que acompañan a las potencias, ¿sí? B0 es el A0, B1 es el A1, A2 es el B2 y así, ¿sí? Llamo A, B, es lo mismo, no cambiará, ¿sí? Son los coeficientes. Bien, entonces fíjense, como dije, cuando x valga x1, este término se me va a anular y este término se me va a anular. Me va a quedar solo el B0, ¿sí? Entonces, la función f evaluada en x1 es B0, pero como yo estoy parado en el punto x1, la función f tiene que valer y1, ¿sí? Entonces, el b0 va a ser, efectivamente, y1. ¿Sí? Entonces ya tenemos una forma rápida de calcular el primer coeficiente.
Bien, ahora lo que vamos a hacer para calcular otro coeficiente es proponer que x sea igual a x2, porque yo sé que tiene que pasar por ese punto. Entonces, f de x2 tiene que valer y2. Pero si vengo a esta expresión y evalúo x igual a x2, este término se me va a ir. ¿Sí? Si evalúo f en x2, este término se va porque acá me aparece x2 menos x2 que es 0. Y como dije antes, todo esto tiene que estar igualado a y2. Ahora el b0 ya lo conozco, puedo calcular el b1 de esta forma. ¿Sí? ¿Qué hice? Básicamente, a ver. Esto me parece que se entiende, o es más rápido si lo hago así. Yo tengo la expresión f de x igual b0 más b1 por x menos x1 más b2 por x menos x1 por x menos x2. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo que esto es una parábola, ¿no? Porque si yo hago la distributiva me aparece un término cuadrático muy... ¿Sí? Lo llamé b porque fíjense que no está escrito igual que antes. La otra ecuación que yo tenía para la parábola era a0 más a1 por x más a2 por x cuadrado. ¿Sí? Y acá tengo, me van a quedar otros términos dando vuelta, ¿no? Cuando yo haga las distributivas, está bien, el B2 va a ser igual a la 2, pero el B1 va a ser una combinación, perdón, el A1 va a ser una combinación de B1 con B0, con valores sueltos. ¿Se entiende eso? Que cuando yo haga esta distributiva, hay una ecuación que me relaciona el A con el B. Son parámetros. Lo único que hice fue escribirlo de otra forma para que sea más cómodo hallar estos valores B que hallarlos con la ecuación original. ¿Sí? Entonces, yo dije ya, o vimos recién, que B0 es igual a Y1. ¿Sí? Esto ya lo tomamos como verdad del universo. B0 es Y1. Bueno, si ahora yo vengo y evalúo f de x2, ¿sí? Es evaluar esta expresión en x2. Y esto va a ser b0 más b1 por x2 menos x1 más b2 por x2 menos x1 por x2 menos x2. Pero este término de acá es 0. Entonces todo este término que aparece acá con el b2 se me anula. ¿Sí? Y además yo dije que como esta función, que es mi interpolación, tiene que pasar por los puntos x1, y1, x2, y2, x3, y3, todo esto tiene que ser igual a y2, porque la estoy evaluando en x2. ¿Sí? Entonces, una vez dicho esto, lo único que me queda es terminar de escribir acá. ¿Qué tengo? Tengo que b0, dijimos que ya sabemos que vale y1, ¿sí? Entonces puedo escribir y1 más b1 por x2 menos x1 es igual a y2. Entonces b1 lo puedo despejar y va a ser y2 menos y1, paso el y1 restando, y ahora paso este término que aparece acá multiplicando, dividiendo x2 menos x1. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Entonces ya tengo el b2, perdón, b1 era este. b1. Y ahora lo único que me queda es hallar el b2. Para hallar el b2 lo que voy a hacer es venir a la función f y reemplazar por x3. F de x3 va a ser b0 más b1 por x3 menos x1 más b2 por x3 menos x1 por x3 menos x2. O sea, volví a la ecuación de arriba y reemplacé acá los x por x3, ¿sí? Que es el tercer punto. Y en el tercer punto yo sé que esto tiene que valer y3. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ahora además, yo el B1, el B0 ya lo conozco porque sé que vale Y1. Este vale Y1. El B1 lo conozco porque sé que vale Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Sí?
Entonces mi única incógnita ahora es B2. Y la puedo despejar. Hacemos el despeje. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que pasar primero este término restando. Este término que aparece acá también lo puedo pasar restando, ¿no? Porque, digamos, son cuentas nada más. Entonces, ¿qué voy a tener? Que B2 por x3 menos x1 por... A ver, me conviene hacer otra cosa en realidad. Perdón. Voy a hacer paso por paso. Paso el B0 restando. Si paso el B0 restando me queda B1 por x3 menos x1 más B2 por el mismo término, x3 menos x1, por x3 menos x2. ¿Sí? Entonces del otro lado me queda i3 menos b0, pero b0 era i1. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Este término era, perdón, b0. Entonces me aparece ahí restando. ¿Sí? Ahora, fíjense que estos dos términos tienen este paréntesis x3 menos x1, ¿sí? Con lo cual lo podría sacar factor común y pasar dividiendo para el otro lado. Si hago eso, me va a quedar b1 más b2 por x3 menos x2, nada más. Y del otro lado me va a quedar y3 menos y1 sobre x3 menos x1. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y ahora el b1 yo lo conozco, así que podría pasarlo restando tranquilamente. b2 por x3 menos x2 va a ser igual a y3 menos y1 sobre x3 menos x1, y le paso restando el b1, pero b1 ya lo conozco, dijimos. b1 vale x2, perdón, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Sí? O sea que acá aparece y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Sí? Y por último, para hallar el b2, me falta pasar este término dividiendo. Entonces, b2 va a ser todo esto, ¿sí? y3 menos y1 sobre x3 menos x1 menos y2 menos y1 sobre, sobre x2 menos x1, y todo esto dividido x3 menos x2. ¿Sí? Recuerden que este término que aparece acá es el que calculé antes como b2. Entonces, tengo una expresión para calcular b1. ¿Sí? Una vez que calculo el b1, puedo calcular el b2. ¿Sí? Y una vez que calculo el b2, puedo calcular el b3. Perdón. Una expresión para calcular b0, porque b0 es y1. Con eso puedo calcular el b1. ¿Sí? Y una vez que calculo el b1, puedo calcular el b2. Es un matete con los índices, pero este sería b1. ¿Sí? Entonces, la idea es, el b1 es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, y hacemos lo mismo para x3 y y3, y vamos a hallar el b2. Y el b2 va a ser esta expresión que aparece acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto que está escrito acá como i3 menos i1 sobre x3 menos x1, no es otra cosa que la pendiente que une mi primer punto con mi último punto, y esta es la pendiente que une mi primer punto con el segundo, ¿sí? Y esto que aparece acá es el largo del segundo conjunto, ¿no? O sea, si vamos al dibujito, volvemos para arriba un rato, ¿sí? Tenemos, por un lado, la pendiente que une x1 con x2, ¿sí? La pendiente de esa recta, esta pendiente que aparece acá, ¿sí? A ver, este valor y1 va a ser mi b0. Esta pendiente que aparece acá
A ver, esta pendiente que aparece acá es mi B1. Y la pendiente que aparece, a ver si me sale esto. Y si tomo esta otra pendiente que aparece acá, y le resto esta pendiente que aparece acá, ¿sí? Esta la llamo delta 1,3, si quieren, ¿sí? A esta que aparece acá. Y hago delta 1,3 menos B1 y lo divido por x3 menos x1, perdón, menos x2, que es este ancho de intervalo, ¿sí? Obtengo el B2. Perdón. Tengo el B2. Haciendo esa división, ¿sí? Entonces, de cierta manera, si tengo 3 puntos, también tengo una forma de calcular los coeficientes, ¿sí? Porque lo único que tengo que hacer son cuentas con los datos que ya tengo, ¿sí? Fíjense, para el B0 dijimos que era directamente Y1, el B1 es la pendiente de los primeros 2 puntos, y el B2 es la resta de las pendientes entre el tercero y el primero, el segundo y el primero, y dividido la distancia entre los puntos 3 y 2, ¿sí? Todo esto se resume en estas 3 ecuaciones. Bueno, así como lo hicimos para orden 2, ¿sí? Porque es un polinomio de grado 2 con 3 puntos, podríamos hacerlo para un polinomio de grado 3, etc. Y van a seguir apareciendo expresiones que dependen del parámetro anterior, siempre, ¿sí? No se preocupen que hasta más de orden 2 no vamos a hacer, si vamos a hacer interpolación de Newton. Pero la idea de esto es que tenemos una forma rápida de calcular estos B, ¿sí? Todo lo que yo perdí el tiempo acá fue en explicar cómo se calculan estos B. Pero ya tenemos una fórmula rápida para encontrar estos parámetros que me van a permitir a mí representar la parábola que pasa por estos 3 puntos, con lo cual yo podría calcular esa interpolación rápido, ¿sí? Todo esto para decir que x de 1,5 vale un poquito más que 3. ¿Sí? A ver, la cuestión es, con esto vamos a poder saber exactamente cuánto poquito más que 3 vale x de 1,5 para estos 3 puntos, ¿sí? Lo que me permite esto es dar una fórmula matemática con la cual vamos a poder encontrar el valor de y para algún valor de x en ese conjunto de datos, ¿sí? Para cualquier x que esté en el medio de ese conjunto de datos. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Voy a suponer que eso es un no y voy a parar la grabación. No, no. Genial.